En sí, la mastitis, ¿no? Utilizamos mayormente, ¿no?, ese término ya para referirnos a lo que viene a ser una inflamación, ¿no? Como hablaba su compañera, de lo que vienen a ser ya las glándulas mamarias, ya independientemente de cuál sea la causa. Y esta mayormente viene a caracterizarse por varias causas, ¿no? O por varios cambios, ya sean físicos, químicos, y también lo que vienen a ser los cambios bacteriológicos que hay en la leche, ¿no?, que son usualmente uno de los más comunes. Así también como muchas veces se pueden presentar distintos tipos de cambios patológicos, ¿no?, en los tejidos glandulares, ya que pueden ser el tema de golpe, es uno de los más comunes también, ¿no? Ya la mastitis, por ejemplo, es la enfermedad que ocasiona más pérdidas económicas, ¿no?, en lo que viene a ser la producción de leche. Y esta se debe a varios factores. ¿Ya cuáles pueden ser esos factores que ocasionan lo que es las pérdidas económicas causadas por mastitis? ¿Cuáles son esos factores? Una vaca con mastitis, ¿en qué sentido produce las pérdidas económicas? A ver. Deja de producir leche. Baja lo que reduce, ¿no?, lo que es la producción de leche. Bien, ¿qué más? También puede contagiar, pero no a otras vacas. Puede contagiar a otras vacas, pero eso vaya en el manejo, ¿no? Cuando utilizamos de repente una rutina de ordeña, utilizamos los mismos trapos, ¿no?, para secado. Ya puede también. ¿Qué más? Cuando está una vaca con mastitis, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué le hacen a esa vaca? ¿La dejan nomás que siga? Separarlo. Ya. Pero para que ese animal mejore, ¿qué hace? Dedicar tratamiento. Tratamiento. ¿Cómo dije? Tratamiento. Ya, y el tratamiento también tiene un costo, ¿no? Muchas veces el tema del desecho de leche, lo que es el desecho de animales infectados cuando ya tiene una mastitis de repente bastante crónica, ¿no? Y puede causar también a veces lo que son las muertes prematuras cuando se está criando con ternero al pie, ¿no? Ya en sí, la mastitis, por ejemplo, hay una disminución también en lo que es, como hablábamos, hay una disminución en lo que es la producción de leche por vaca, ¿ya? Y puede haber también bastante lo que decimos la prevalencia de tanto las mastitis clínicas como vienen a ser la mastitis subclínica. Que estas vienen a ser de repente lo que son las causas de las pérdidas económicas debido a la presencia de la misma enfermedad. Ya otro de los efectos que pueden causar pérdidas económicas es lo que es también la reducción de la longevidad de los animales, los efectos negativos de lo que es el peso corporal, ¿no?, y disminución de la ingesta de alimentos. El animal está dolorido, está con la sintomatología de la mastitis, por ejemplo, de la inflamación, le viene fiebre, al venirle fiebre le baja el consumo del apetito, y son factores también que tenemos que ir considerando a poco, ¿no?, que son factores negativos para el productor, ¿ya? Aparte, cuando hay presencia de mastitis y se hace lo que son las pruebas periódicas que se realizan en las lecherías, hay sanciones por lo que viene a ser el alto conteo de lo que son las células somáticas, ya eso por invasión bacteriana, y eso muchas veces debido a que hay mastitis subclínica, la ordeñamos, no nos damos cuenta y lo estamos metiendo y estamos mezclando en el mismo tanque con la leche que está sin presencia de la misma, ¿no? Ya lo que es el desecho de la leche durante el tratamiento, lo que es la plata que venimos gastando, ¿no?, para invertir en el tratamiento que se le realiza. Además, se reportan también de repente dentro de lo que viene a ser la mastitis distintos tipos de desarrollo, ¿no?, que van a afectar de repente lo que viene a afectar de repente en lo que es el desarrollo productivo de las vacas, ¿no?, que mayormente nosotros utilizamos en lo que viene a ser producción de leche. Ya eso dentro un poco de lo que viene a ser lo que viene a ser la mastitis. Ya, tipo de mastitis, ¿cuáles son las que conocen?
¿Se acuerdan? ¿Cómo la clasificamos? Ya clínica y subclínica. Ya, muy bien. La clasificamos de acuerdo o de acuerdo a la presentación que tiene la misma, ¿no? Que está la mastitis clínica y está lo que viene a ser la mastitis subclínica, ¿no? Ya cuando hablamos de mastitis clínica. Cuando se ven los signos clínicos, doctor. Exactamente, la mastitis clínica se caracteriza por presentar, ¿no? De manera súbita cuando hay la inflamación, enrojecimiento de la ubre, disminución de la producción, hay alteraciones en la leche, ¿no? Puede ser en 1, en 2, en 3 o en los 4 cuartos, ya hay dolor también y se nota bastante, ¿no? Y sobre todo dentro de lo que es la disminución de la producción. Ya la leche puede contener, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de mastitis clínica, puede contener grumo, coágulo, puede tener también una consistencia de agua, ¿no? Y los animales presentan fiebre, depresión y principalmente lo que viene a ser anorexia, ¿no? Lo que veníamos hablando anteriormente. Y ya cuando hablamos de una mastitis subclínica, no hay presencia de signos clínicos, doctor. No hay presencia de signos clínicos, ¿no? ¿Y cómo la identificamos? Es cuando ya no sale leche de un cuarto. A ver, ¿quién da más? Otro, a ver, ¿quién más comenta? ¿Cómo lo identificamos? ¿Se acuerdan el día que nos juntamos allá en la facultad y empezamos a ver los equipos, ¿no? En la prueba, doctor, de los 4 pezones. California. La prueba californiana. Exacto, eso. Bien, ya ahora sí, ya vamos carburando, ya nos vamos acordando. Mayormente se hace a través de las pruebas periódicas. Una de ellas es el CMT, ¿no? El test de mastitis californiana, ¿no? Ya en sí la mastitis subclínica, por ejemplo, se caracteriza por no presentar signos visibles, ¿no? En el animal no se ven esos signos de la enfermedad y la leche es aparentemente normal, ya, pero existe, por ejemplo, ya una disminución en lo que es la producción de la misma y hay un aumento dentro de lo que viene a ser cuando se hace el conteo de lo que viene a ser la célula somática. Ya esta presentación tiene mayor impacto, por ejemplo, en animales que tienen sede, mayormente en animales que son un poco más jóvenes. Ya tiene una relación negativa en cuanto a lo que es el conteo de células somáticas y lo que viene a ser también el rendimiento de la leche, por ejemplo. Ya en una leche normal que viene de cuarto sano, generalmente contiene menos de 200.000 células somáticas por ml, y cuando la leche ya está alterada y hay presencia de repente de una mastitis subclínica, lo que viene a hacer ya las células somáticas están arriba de 300.000, ya que eso es un indicador, por ejemplo, de lo que viene a ser ya una inflamación. 2.000 células somáticas por ml es normal, pero cuando ya está arriba de los 300.000, ya nos indica que hay alguna alteración dentro de lo que es las glándulas mamarias o lo que viene a ser la ubre, ¿ya? Dentro de lo que viene a ser un poco la epidemiología, ustedes eso lo han hablado bastante, lo han escuchado también ya cuando han llevado enfermedades infecciosas, ¿no? Ya, pero vamos a hablar un poquito más, por ejemplo, ¿no? Pero algo bien más práctico y algo mucho más sencillo de lo que hablaban con el doctor Cruz o con el doctor Guzmán, ya que ahí se avanza un poco más a profundidad. Ya dentro de lo que es la epidemiología, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad es aproximadamente de un 50% en lo que vienen a ser las vacas, y un promedio de cuartos afectados puede ser un 25%, más o menos. Ya el promedio de incidencia anual de lo que viene a ser en sí ya la mastitis clínica en los gatos viene a ser de 10 al 12%, pero en algunos gatos lo que viene a ser la incidencia alcanza
en un promedio del 16 al 65%. Eso va a afectar o mucho influye el tema del manejo, ¿no? Por eso varios temas que van a ir preparando ustedes después para defensa vienen, por ejemplo, el manejo de personal, ¿ya? Y en esto influye mucho el tema de la presencia de la enfermedad, por ejemplo. ¿Ya? El riesgo principal aquí de contraer la enfermedad ocurre en lo que viene a ser el inicio de la lactación, generalmente en los primeros 50 días. Ya ahí hay el riesgo de contraer mastitis clínica y va a incrementarse de repente cuando ya sucede el parto. Ya en hatos de vacas ya que son más especializadas de repente en producción, ya o podríamos hablar en animales de carne, se estima que hay un 32 o un 37% de las vacas y un 18% de cuartos que pueden ser afectados, pues es más bajo, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de lo que son ya en sí los defectos, puede generar, ¿no?, en lo que son animales tanto de carne como de leche, lo que es un efecto negativo, ya en lo que va a ser el peso al nacimiento de lo que son los recién nacidos. Dentro de la epidemiología, por ejemplo, vamos a considerar varios aspectos. Dentro de ellos está, por ejemplo, lo que es la edad, lo que viene a ser el estado de lactación, lo que viene a ser la producción de leche, la raza, el rango de producción o morfología de la ubre, lo que es el tamaño de hato, lo que viene a ser la nutrición y lo que viene a ser el tema de higiene, ya que son aspectos importantes. Cuando hablamos primeramente de lo que viene a ser en sí la edad, ya la edad, la prevalencia de la infección se incrementa con la edad, alcanzando el pico a los 7 años aproximadamente. Ya en las primerizas, por ejemplo, el mal manejo puede ser uno de los aspectos que pueda repercutir dentro de lo que es la presencia de la enfermedad. Ya cuando hablamos de lo que es el estado de lactación, la infección, por ejemplo, en el estado de lactación es más común en el inicio que al final de lactación. Después, cuando hablamos de lo que es la producción de leche, estas pueden afectar a lo que son los hatos con una alta producción, puede afectar más. Ya en lo que es el tema de razas, por ejemplo, la incidencia viene a ser más común en cruzas de ganado cebú. En la raza Holstein es más común que en la raza Jersey. Hablábamos, ¿se acuerdan, no? El Holstein es un poco más delicado que la misma raza Jersey. Cuando hablamos de la rango de producción y morfología de la ubre, puede haber una alta producción de leche y un diámetro grande de lo que viene a ser ya en sí el pezón, ¿no?, que han sido asociados con un incremento en lo que viene a ser ya la incidencia en lo que son las infecciones intramamarias. Y ahí acá hay una diferencia, por ejemplo, en lo que viene a ser la profundidad de la glándula, lo que viene a ser un poco la longitud, la forma y lo que es la morfología o el orificio del pezón. Y también acá en lo que viene a ser el rango de producción de morfología de la ubre, se han asociado con la predisposición de presentar ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Cuando se habla de tamaño de hato, ya a mayor número de animales hay una mayor incidencia de la enfermedad, ¿no? Y eso también va a influenciar mucho con el tema de lo que viene a ser el manejo ya en sí de los animales. Ya cuando hablamos de nutrición, en nutrición en sí se cree, ¿no?, que cuando hay una dieta alta en proteína puede actuar como un factor predisponente. Ya cuando hay cantidades adecuadas de vitamina E, vitamina A, selenio, intervienen en lo que es la resistencia a ciertos tipos de mastitis. Y finalmente, y algo que es muy importante, el tema de higiene, ¿no? ¿Por qué? A ver, alguien que me pueda decir por qué la importancia del tema de lo que viene a ser la higiene. A ver, ¿por qué la importancia de la higiene en estos casos? Doctor, para evitar la entrada de algunas bacterias como los Streptococcus. Para evitar la entrada de agentes extraños, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos, ¿no?, acabamos de ordeñar y todo el esfínter queda bien dilatado y es propenso a la entrada de microorganismos, ¿no?, que vayan a poder causar lo que es la mastitis. ¿Ya? Bueno, dentro de lo que viene a ser etiología,
ya se han identificado aproximadamente unos 138 patógenos causantes de mastitis. Esta variedad de microorganismos a la vez se clasifican en aquellos que causan mastitis contagiosa, ya es decir, Doctor, caramba, es su señal, entonces quien dijo que no se escucha. Ya, bueno, perdón, ya existen aquellos que habitan normalmente en lo que es la piel normal del pezón y actúa como oportunistas, ¿no?, en la presentación de la enfermedad. Por último, están aquellos microorganismos que se encuentran en el medio ambiente y logran llegar a la glándula mamaria. Ya acá vemos, por ejemplo, una que es bien distendida hacia abajo, ¿no?, de repente, y bueno, en tiempos o en épocas de lluvia puede tener problemas, ¿no?, por el mismo hecho de que las ubres o los pezones empiezan a arrastrar o a tener contacto con el barro, ¿no?, y puede ser uno de los factores predisponentes. Al mismo hecho de que cuando lo están arreando los animales, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esa vaca por el gran tamaño de ubre que tiene? ¿Cómo tienen que arrearla? Es a llevar la carrera, a llevarla lenta. con mucho cuidado, doctor. Con mucho cuidado, ¿no? perro, Hay que tener bastante cuidado, ¿no?, sin maltratarlo, como dice Percy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los golpes son causantes de problemas de mastitis, ¿no? ¿Ya? Y bueno, tenemos que, en el tema de manejo, tenemos que ser bien de repente rigurosos, ¿no? Tenemos que tener mucha paciencia con nuestros animales. ¿Por qué? Porque de un rato a otro se empiezan a presentar los casos de mastitis. Bueno, y la mastitis es uno de los principales enfermedades de lechería que puede causarnos grandes pérdidas económicas, ¿no? Y los factores son varios. Pérdida de por ejemplo, lo que viene a ser el descarte de leche, tratamiento, lo que viene a ser el descarte de animales y otras causas y motivos más que pueden haber, ya que nos van a obligar de repente o van a hacer que tengamos las pérdidas económicas indeseables, no pudiendo nosotros prevenir todo ello. Ya hay, por ejemplo, lo que viene a ser ciertos tipos de patógenos ya causantes de lo que viene a ser la mastitis. Ya los más comunes, ahorita su compañera nos hablaba, ¿no? Los más comunes son los Staphylococcus y los Streptococcus. Ya, pero ¿cuál Staphylococcus? Ya, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus agarictiae ya son los más comunes dentro de lo que viene a ser los patógenos causantes de lo que viene a ser una mastitis contagiosa. Ya la fuente de contagio, por ejemplo, en estos casos, es la misma glándula mamaria de la vaca, ¿no?, en el establo. Sin embargo, las manos de los ordeñadores pueden actuar como una fuente de infección, sobre todo cuando se habla de estos dos Staphylococcus y lo que viene a ser el Streptococcus. Ya estos han sido aislados, por ejemplo, de lo que es un ratino, por favor, aislado de lo que es de leche de animales con casos de mastitis subclínica. Ya la vía principal de transmisión es de vaca a vaca cuando se utilizan los mismos instrumentos para lavar ya las glándulas mamarias de los animales, así también como de las pezoneras y equipos de ordeño mal desinfectados. Ya por eso, cuando les comenté, ¿no?, rutina de ordeño, desinfección, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Ya? Después está lo que viene a ser los patógenos oportunistas. Ya cuando hablamos de los patógenos oportunistas, en sí son los que residen en la piel del pezón, ya, y tienen la habilidad de provocar, por ejemplo, una infección intramamaria a través de lo que viene a ser una infección ascendente, a través de lo que viene a ser en sí el canal del pezón. Ya los Staphylococcus, por ejemplo, en sí en general, son las bacterias, ¿no?, oportunistas más comunes causantes de lo que viene a ser la mastitis. Después están lo que son los patógenos ambientales. Ya dentro de lo que son en sí los patógenos ambientales,
Este tipo de mastitis, por ejemplo, está asociado con bacterias que se pueden clasificar en 3 grupos. Están los coliformes, están los Streptococcus y están los Arcanobacterium piógenes. Ya dentro de lo que son los coliformes, principalmente está la E. coli y está la Trixella. Ya cuando hablamos de Streptococcus, en sí están en general los Streptococcus ambientales, como son el Digalactiae y lo que son el Streptococcus aureus. ¿Ya? Estos tipos de mastitis, por ejemplo, aquí están. Ya son los 3 que les nombraba. Ya en sí el hábitat de estas bacterias es el medio ambiente, ¿no?, en donde se encuentran las vacas. Ya la principal fuente de infección, como les decía, es lo que es el ambiente del animal, y esto repercute mucho dentro de lo que es el manejo inadecuado, ¿no?, de lo que son las instalaciones. Viene a ser otro factor lo que es la falta de higiene, ya, por ejemplo, mantener lo que son las camas húmedas, los establos sucios, cuando hay bastante humedad, cuando hay un inadecuado de repente manejo de la glándula mamaria antes del ordeño, cuando hay presencia de herida en los pezones, o cuando hay un deficiente control de moscas. Ya pueden ser factores predisponentes, por ejemplo, para que se presenten lo que son los patógenos ambientales, ya tanto coliformes, Streptococcus y lo que son los Arcanobacterium piógenes. ¿Ya? De acá es que, por ejemplo, las bacterias coliformes son una causa muy común de lo que viene a ser en sí la mastitis clínica. Ya ocasionalmente hay una presentación hiperaguda de la misma, ¿ya? En el caso de lo que son en el caso de lo que vienen a ser ya los Arcanobacterium piógenes, se puede aislar como causa de mastitis estacional, ya que afecta principalmente a lo que son las vacas secas y a vacas que vienen a encontrarse de repente en la última etapa de gestación. Hablando un poquito de lo que es la patogenia, ya en sí la mastitis se presenta cuando la urea se inflama y las bacterias invaden lo que es el canal del pezón, ¿no?, y que es la glándula mamaria. Estas bacterias se multiplican y producen toxinas que van dañando lo que son los tejidos glandulares. Esto provoca un incremento en el número de lo que son, en el número de los leucocitos y de lo que son las células somáticas de la leche. Van a reducir la cantidad y van a ir afectando al mismo tiempo lo que es la calidad de leche y lo que viene a ser sus derivados. Ya la punta del pezón funciona como la primera línea, hablábamos, lo que viene a ser el esfínter, ya en lo que es la defensa contra las infecciones. Y el exterior se encuentra, seguidamente se encuentra lo que es el esfínter, ¿no?, el músculo liso que rodea lo que es el canal del pezón, en el cual se mantiene el pezón cerrado. Además previene que se derrame lo que es la leche para evitar la entrada de las bacterias al canal, ¿no? El daño, por ejemplo, cuando hay daño acá de lo que viene a ser ya la queratina, viene a incrementar lo que es la susceptibilidad del canal del pezón cuando hay una invasión o hay una colonización de lo que viene a ser la bacteria. Ya en estos casos, por ejemplo, la queratina, ya los ácidos grasos, por ejemplo, que la componen son el ácido mirístico y lo que es el palmitoleico, ya ambos con propiedades antibacteriales. Ya la queratina se une a lo que son los microorganismos, la cual viene a alterar lo que es la pared celular y el que hace más susceptible la presión osmótica que hay dentro de lo que es el pezón. Ya esto va a provocar la muerte bacteriana, al igual que de otra forma, de repente esta queratina va a prevenir lo que es la migración de los microorganismos, principalmente a lo que viene a ser ya la cisterna del pezón, ya, o la cisterna de la glándula. Aquí por ello que se recomienda aquí es lo que se recomienda, por ejemplo, que
que el canal del pezón pueda permanecer parcialmente abierto durante 2 horas, ya después de terminar la ordeña, tiempo durante el cual los microorganismos pueden entrar al pezón. Por eso es recomendable lo que hablábamos, ¿no? Ese día, y ustedes vieron el pequeño tipito, es lo que viene a ser el sellador de pezón, que es muy indispensable tenerlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar, ¿no?, que haya el ingreso de microorganismos ajenos, ¿ya? En estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de mastitis, lo que mayormente vemos viene a ser el tema del humo, ¿no?, que se llegan a observar en la leche de los animales enfermos, y esto se forma debido a la agregación que hay a la agregación leucocitaria que hay y factores de coagulación de la sangre, ya, que llegan a obstruir lo que vienen a ser los ductos y viene a impedir lo que es en sí la remoción completa de la leche. Y esto va a ser resultado de la cicatrización y proliferación de lo que viene a ser ya los tejidos conectivos, ¿ya? Y esto es lo que ocasiona mayormente una pérdida permanente de lo que viene a ser la función de la glándula mamaria. En estos casos podemos nombrar también, o podemos hablar de lo que vienen a ser los conductos de la leche, que se mantienen obstruidos, las células secretoras se revierten a un estado no funcional, y ahí es lo que los alvéolos comienzan a encogerse y empiezan a reemplazar lo que son los tejidos cicatrizales, ¿no? Y como saben, dentro de la glándula mamaria son cuerpos extraños, ¿no?, y que no se puede muchas veces eliminar, y eso es lo que provoca lo que es muchas veces, o lo que hablamos de lo que es lo que viene a ser la infección, ¿ya? Tipo de mastitis y signo clínico. Hablábamos de 2, ¿no? Mastitis clínica y mastitis subclínica. Pero acá vamos a ir hablando un poco de lo que viene a ser mastitis medioambiental, mastitis contagiosa. La mastitis contagiosa es la mastitis clínica. Ya dentro de esa mastitis clínica está la mastitis sobreaguda y la mastitis aguda y subaguda. Después tenemos la mastitis subclínica y lo que viene a ser una mastitis crónica. Ya, pero mayormente nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de mastitis clínica y mastitis subclínica, ¿no? Ya, pero ya aquí hablamos ya de mastitis medioambiental. ¿A qué nos referimos con mastitis medioambiental? A ver, alguien que pueda comentarme algo de ello. ¿Se acuerdan este rato, no? ¿Cuál era una de las causantes? ¿Qué tipo de bacteria? Hace un ratito acabamos de hablar. Otro, me estaba adivinando, Rafa. ¿Qué mañinga es? La coliforme que decía también. La E. coli. Ya una de las mastitis medioambientales, por ejemplo, es causada por lo que son las bacterias como la Escherichia coli, por ejemplo, que no viven en la piel, ¿no? De la ubre, pero el medio ambiente, ¿no? Sucio, principalmente. Ya estas bacterias se encuentran en las heces, en las cámaras, se pueden encontrar en el alimento, ¿no? Estas mastitis pueden, muchas veces pueden exceder o pueden llegar a un 10% de los casos totales de lo que viene a ser el dato, ¿ya? Hablamos de lo que es una mastitis contagiosa. Ya la mastitis contagiosa es causada por bacterias que viven en la piel del pezón y dentro de la ubre. Esta mastitis se transmite de vaca a vaca durante el ordeño, y la mastitis contagiosa se divide a su vez en 3 grupos, ¿no? Ya esa es una de la mastitis clínica, la mastitis subclínica y una mastitis crónica. Ya cuando hablamos de mastitis clínica, ya es la que se presenta durante la lactación a una temprana lactación, por ejemplo, y esta afecta
negativamente lo que viene a ser el desarrollo en sí el desarrollo productivo de la vaca, ¿ya? Y esta mastitis clínica, decíamos que viene a presentar lo que son signos visibles, ¿no? ¿Cuáles eran esos signos visibles? Dolor, Inflamación. Dolor, inflamación, cambio de color, ¿no? El enrojecimiento, hay un aumento de tamaño, ¿no? Ya, muy bien. Y de ahí es lo que hablamos de 3 tipos de mastitis. Cuando hablamos de mastitis clínica, hablamos de sobreaguda, aguda y subaguda. Ya, cuando hablamos de la sobreaguda, se caracteriza mayormente por la inflamación severa. Ya hay una función alterada, ¿no?, que es la glándula, hay una reducción de lo que es la producción de leche y hay cambios dentro de lo que es la composición de la misma. Y esta también tiene signos sistémicos. Ya cuando hablamos de signos sistémicos nos referimos a depresión, anorexia, puede presentar fiebre. Al haber una fiebre, ¿no?, y al haber una anorexia va a perder el animal peso, ¿no?, y entra en un estado medio de depresión el animal, podríamos decir, ¿ya? Después, cuando hablamos de una mastitis aguda, ya es similar a la mastitis sobreaguda, pero los signos sistémicos son menos severos. Ya hay menos, la fiebre es menor, no hay de repente mucha pérdida de peso, y esos son uno de los síntomas de repente característicos. Y ya hablando de una mastitis subaguda, la inflamación de la glándula mamaria es mínima y no hay signos clínicos sistémicos. Ya por cada caso de mastitis clínica existen unos 20 a 40 casos más de mastitis subclínica, por ejemplo. Después hablamos ya de una mastitis subclínica. ¿Qué decíamos de la mastitis subclínica? A ver, alguien que me dé un concepto de la mastitis subclínica. ¿Por qué se caracteriza? porque no hay cambio, doctora, en la ubre. Ya, muy bien. Se caracteriza ¿por qué? Porque Solamente no por cambios. No hay cambios en la ubre, no hay, pero sí hay cambios en lo que viene a ser la composición de la leche, ¿no? Sin ningún signo de inflamación, no hay cambios visibles en la leche. Los cambios en la leche solo pueden detectarse a través de lo que viene a ser ya la prueba de CMT, ¿no? Ya esta mastitis, por ejemplo, está relacionada con una baja producción, con cambios en su consistencia y con lo que es una disminución de lo que es la proteína. ¿Ya? Y finalmente la mastitis crónica. ¿Qué es una mastitis crónica? Es en sí lo que es la inflamación que está presente durante meses y puede continuar, digamos, con una lactancia a otra. Ya esta mastitis crónica se mantiene como subclínica, pero hay periodos en los que se manifiesta como una subaguda o una aguda, pero la duración es muy corta de repente, y es con las que hay que tener cuidado, ¿no? Es igual que los deportistas, ¿no? Ya sea los que juegan fútbol, básquet, voleibol, atletismo, ¿no? Cuando hay ya lesiones que son crónicas, bueno, no se manifiesta, pero el dolor viene de vez en cuando, ¿no? Y es muy, muy difícil de tratarlo muchas veces. Cuando es crónico, puede haber alteraciones incluso de tejidos, tendones, cartílagos y un montón de cosas, ¿no? Que hace que se complique que se complique un tratamiento, por ejemplo. Eso les pasa muchas veces a los que son cuerudos, pues, ¿no? Están con tratamiento y siguen haciendo lo que les dicen que no hagan. Ya, y eso hay que tener mucho cuidado. En estos casos nosotros, por eso hay que hacer un buen tratamiento para lo que viene a ser la mastitis, por ejemplo, ¿ya? Efectos de lo que es la mastitis en la composición de la leche. Ya, la enfermedad reduce, ¿no?, lo que es la producción de leche y altera lo que es la composición. La caseína, la cual es la proteína principal de la leche, disminuye y otras proteínas de menor valor nutricional se incrementan, por lo tanto afecta lo que es la calidad de los productos lácteos, como es el queso,
la albúmina sérica, la inmunoglobulina, la transferrina y otras proteínas del suero que alcanzan la leche debido al incremento de la permeabilidad vascular. Ya debido a un aumento de células somáticas, en sí se reduce lo que es la estabilidad de la leche y la pasteurización, lo que disminuye su vida de anaquel, ¿no? O su vida de duración. También hay una disminución, por ejemplo, de lo que viene a ser la absorción de calcio en la sangre, en sí en la leche resultante de la coagulación, y esta se caracteriza por lo que viene a presentarse la leche mamitosa que se dice, ¿ya? La mastitis incrementa en sí la conductividad de la leche, el sodio y lo que viene a ser el cloro, estos vienen a elevarse, y lo que es el potasio, que es el mineral principal de la leche, viene a disminuir. Ya, y debido a que la mayoría del calcio en la leche se encuentra asociado en sí con la caseína, tiene una disminución, y esto provoca al mismo tiempo lo que es la disminución del calcio en la leche. Ya por eso es importante de repente los efectos de saber un poco lo que viene a ser o lo que son los efectos de la mastitis en la composición en sí entera de la leche. ¿Ya? Cuando hablamos un poco de lo que ya vienen a ser células somáticas, ya estas en sí son principalmente las células epiteliales de la glándula y los leucocitos que se encuentran en las glándulas como defensas de la misma, ¿no? Las células somáticas se encuentran de manera normal en la leche y están compuestas por leucocitos en un 75% y células epiteliales en un 25%. Los leucocitos se incrementan como una respuesta a una infección. ¿Ya? ¿Cuántas células somáticas era normal y cuántos nos decía que ya está empezando con un problema en la misma leche? 200.000 células somáticas, doctor. 200.000 normal y ¿no? arriba de 300.000 que está... Ya hay alteraciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya ahí es donde se ven lesiones, ¿no? El número de estas células reflejan lo que es la severidad de la mastitis. Ya para que la leche esté apta para el consumo humano debe ser de 750.000 más o menos. ¿Ya? Puede generar lo que son bastantes pérdidas económicas. Esto se debe principalmente a la disminución en lo que es la producción de leche, ¿no? Y tratamiento, ya en reemplazo de animales, lo que vienen a ser los gastos médicos. El costo anual de esta enfermedad, por ejemplo, se estima en un 10% de las ventas totales de leche en el acto. Ya, y cuando se habla de tratamiento, esta enfermedad no se puede eliminar por completo en el acto, ¿no? Pero la incidencia se la puede llevar al mínimo, por ejemplo. Ya el control de la enfermedad se hace a través de buenas prácticas de manejo, uso de selladores, lo que viene a ser tratamientos durante el periodo seco de los animales y principalmente lo que es el sacrificio de animales con enfermedades crónicas, que es donde hay que tener bastante cuidado. Hablamos de lo que son mastitis contagiosa, ya, y de repente las causas. Una de las causas que nombrábamos era el Staphylococcus aureus, ¿no? Este Staphylococcus aureus, por ejemplo, en sí es el patógeno más importante y de mayor prevalencia dentro, y que viene a causar la mastitis, ¿no? Ya sea clínica o subclínica, con grandes pérdidas económicas, podríamos decir. Ya, en sí hay una prevalencia de lo que viene a ser la mastitis. En sí, Staphylococcus aureus es una bacteria, ¿no? Que se adhiere a lo que viene a ser ya las células epiteliales mamarias y a lo que son los componentes de la matriz extracelular, y van a ir invadiendo lo que es el epitelio en sí y otras células mamarias como las células endoteliales y lo que viene a ser en los fibroblastos. ¿Ya? Las bacterias se engloban en lo que son las vacuolas membranales, en el citoplasma de las células epiteliales mamarias, ya, y ahí es donde está el Staphylococcus aureus, ya que es capaz de escapar de lo que son los fagosomas del citoplasma. Dentro de hay factores, por ejemplo, que pueden influenciar, ya, y hay lo que son Staphylococcus tiene la habilidad, ¿no? Para coagular lo que son los plasmas sanguíneos. Dentro de hay una producción de factores antifagocitarios, como son las proteínas A y lo que viene a ser la cápsula.
en sí hay una adhesión de lo que es la célula epitelial mamaria, hay una supervivencia intracelular de lo que es el Staphylococcus aureus, macrófagos y células epiteliales, y hay una producción de lo que son las exotoxinas y proteasas. ¿Ya? En sí, debido a factores de repente inherentes del hospedero, suele haber lo que es la reducción ya de la eficacia de lo que son los fagocitos debido a una fagocitosis que viene a ser componentes de la leche como proteína, ya, y lo que son los glóbulos de grasa que se llevan a una disminución de enzimas hidrolíticas, y también hay una disminución en lo que es la tensión del oxígeno en la leche, y eso hace que se disminuya la reserva de glucógeno y de lo que son los polimorfonucleares en la leche. Después está lo que es el Streptococcus agalactiae. Ya estos son cocos gram positivos con agrupación de cadena. Ya este microorganismo se localiza en las células galactófaras de la glándula mamaria, ocasionando mastitis crónica y en ocasiones mastitis clínica. Ya el Streptococcus agalactiae no tiene cápsula de invadir a los tejidos internos, ya no tiene la capacidad, ¿no?, de invadir a estos tejidos internos de la glándula mamaria, pero sí empieza a colonizar, ¿no?, lo que son la superficie de los epitelios, por lo que los mecanismos de defensa deben actuar a ese nivel. Ya cuando logra alcanzar el interior de la glándula, se lo localiza mayormente en lo que viene a ser los senos lactíferos del pezón y lo que son las glándulas o los ductos galactóferos. Ya en sí, por ejemplo, podemos ver que acá hay un recubrimiento en lo que viene a ser el epitelio, y esto se produce o viene a producir un engrosamiento hiperplástico y lo que es un engrosamiento cornificado. Ya si la condición anterior mejora, las capas de estas células epiteliales extras vienen a descamarse y vienen a recubrir, ¿no? Vienen a recubrirse y en sí vienen a volverse nuevamente normales, ¿no? O vuelven a la normalidad, ¿ya? Lo que es el Mycoplasma bovis. Este género de Mycoplasma posee 3 características biológicas. Ya uno que es, por ejemplo, la carencia de pared celular, y otro que tiene muy escasa dotación de lo que son las vías metabólicas. Ya esta bacteria está clasificada como una bacteria contagiosa en la naturaleza y se transmite al momento de la ordeña a partir de la ubre infectada, ya mayormente por los comites, como son las manos del ordeñador, equipo de ordeño o toalla sucia. Además que existe lo que son la evidencia de que se puede transmitir a partir de aerosoles y se disemina por vía sanguínea a la glándula mamaria, causando lo que vienen a ser las mastitis y lo que vienen a ser en algunos casos lo que es artritis, ¿ya? Además del Mycoplasma bovis, está el Mycoplasma californicum y lo que es el Mycoplasma bovis-inhalatum, ya que eso también son causantes de varios casos de mastitis. Ya la mayoría de estos casos de mastitis que ocasionan el micoplasma ya son casos de mastitis subclínica, y por eso es que ocasiona grandes pérdidas económicas, ya que este está eliminado a la bacteria y va diseminando lo que es la enfermedad, pero no hay signos clínicos, ¿no? Por eso la importancia del control del mismo, por ejemplo. Ya esta bacteria es capaz de producir, por ejemplo, coadhesinas, las cuales le dan la habilidad de adherirse a lo que son las células, ya sobre todo a las células epiteliales mamarias, y estas hacen que haya una adhesión o permite tener acceso a lo que son los distintos nutrientes de los que nombrábamos, ¿no? Como son los ácidos grasos, ácidos nucleicos, los aminoácidos, ¿no? Y lo que son los esteroles, ¿ya? Que también tienen la habilidad de invadir lo que son distintos tipos de células eucariotes. De ahí es lo que empezamos a hablar algo que es muy importante, como viene a ser una mastitis ambiental. Ya en este tipo de mastitis, por ejemplo, tenemos varios géneros de bacterias que son causantes de una
de esta entidad, principalmente lo que son los coliformes, ¿no? Como las bacterias gram negativas y las bacterias del género Streptococcus, clasificadas como ambientales, ya que están el Staphylococcus aureus y Galactiae y el Enterococcus. Ya dentro de este grupo de bacterias coliformes tenemos como bacteria principal la E. coli, pero también puede causar otros géneros como la Klebsiella y lo que es el Enterobacter, ya en menor proporción, y se encuentran la Serratia y lo que son las Pseudomonas. Se encuentran principalmente estas en lo que viene a ser en sí el tracto gastrointestinal de los animales, y por lo tanto también se encuentran lo que es en el suelo, ¿no? El alimento, lo que son el agua, mangueras, utensilios, ¿no? Ya estos Streptococcus ambientales los encontramos en materiales como cama, lo que son las heces, vulvas, narices, glándulas mamarias, lo que son los pezones, lo que son en el rumen también, ya, y las infecciones intramamarias causadas por este grupo de bacterias se da porque logran atravesar principalmente lo que es el canal del pezón y vienen a multiplicarse en lo que es la glándula, ya. Los coliformes y los Streptococcus ambientales no logran sobrevivir mucho tiempo en lo que es piel, principalmente en la piel del pezón, solo si están en gran cantidad y resulta una infección causada por mastitis clínica. Aquí lo podemos ver en la imagen, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, las ubres y los pezones bastante sucios, por ejemplo, que ahí es uno de los, ahí es lo que le da las condiciones a la bacteria para poder vivir, ¿no? Ya. La higiene, por ejemplo, en la ordeña es básica para controlar la enfermedad, ¿no? Y se debe poner un especial cuidado en lo que viene a ser las camas de los animales. La cama debe estar hecha de material orgánico y que no guarde mucha humedad, por ejemplo, y que contengan de repente una menor cantidad de nutrientes que pudiera utilizar la bacteria ya para reproducirse, ya, o para multiplicarse, perdón. Ya, y se recomienda utilizar camas de arena en lugar de acerrín, por ejemplo. En lugar de paja o estiércol, mejor es la arena. Ya únicamente se recomienda un 5% de material orgánico para evitar lo que es la multiplicación de las bacterias. Ya un 5% en lo que vienen a ser las camas de los animales. Aquí es lo que hablamos un poco de incidencia de esta enfermedad, que también es causada por lo que vienen a ser distintos agentes, ¿no?, que mayormente están durante un periodo seco y al inicio de la lactación. Ya estas bacterias causan lo que viene a ser en sí la mastitis clínica y lo que son los signos clínicos locales dentro de lo que es la intensidad de la misma. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos un poco ya de lo que es ya la mastitis por bacterias oportunistas, que también lo comentábamos hace un rato, ya han sido considerados como patógenos menores causantes de mastitis, ya que generalmente ocasionan la mastitis subclínica en comparación con otros patógenos mayores, ¿no? Ya estas bacterias oportunistas también actúan como causantes de mastitis, ya, y la epidemiología de la mastitis causada por este grupo sigue siendo incierta. Por ejemplo, ya hay autores que resaltan la importancia de repente de la infección intramamaria causada por lo que son las bacterias oportunistas. Ya, a pesar de esto, los factores de virulencia de estos agentes aún no está del todo de repente muy claro. Y dentro de las que podemos nombrar, por ejemplo, los Staphylococcus aureus, que expresan varias toxinas y enzimas, están lo que son también la Klebsiella, el Staphylococcus psilosus, ya entre otros más. Y bueno, son bacterias, por ejemplo, que hay que tener bastante cuidado porque puede hacer que aumente o haga aumentar lo que son en sí el conteo de lo que vienen a ser las células somáticas, y esto va a hacer que se disminuya de repente lo que es ya la calidad de la leche, ¿no? Cuando hablamos de un tratamiento, la mayoría de los protocolos, por ejemplo,
ya están basados en el tratamiento del cuarto afectado, ¿no? Para esto, para eliminar de repente lo que viene a ser en sí ya la infección. Espera un ratito, por favor. Comentando. Ya hay, dentro de lo que son los tratamientos, hay que realizar en sí lo que son los cultivos, ¿no? Antes del tratamiento, y el uso de protocolos de tratamiento basado en lo que son los resultados de diagnóstico. Ya y estos se realizan generalmente después de lo que son unos diagnósticos de laboratorio. Ya las vacas que desarrollan, por ejemplo, una mastitis, generalmente requieren de un tratamiento para aplicar en lo que son las terapias. Ya y dentro de esto tenemos que considerar varios factores, ya como son la detección del cuarto infectado, lo que es el inicio rápido del tratamiento, lo que es la administración correcta del tratamiento, registro del tratamiento, identificación de las vacas en tratamiento, asegurarse que la leche se encuentre libre de antibióticos antes de mezclarla con la leche de estanque. Ya, de aquí es lo que vamos a ver, por ejemplo, vamos a destacar mucho los beneficios ya de utilizar tratamientos que se reflejan en una disminución de lo que viene a ser la incidencia de un producto de mayor calidad, ¿no?, para el ser humano. Además, reduce el sufrimiento de los animales y viene a prevenir ya lo que es el consumo de alimentos contaminados que causa la enfermedad de los humanos, ¿no? Durante el periodo seco, por ejemplo, hay autores que recomiendan el uso de antibióticos para eliminar la infección que se haya presentado de repente durante la última etapa de lactación y prevenir nuevas infecciones durante el inicio del periodo seco, justo cuando la glándula mamaria es más susceptible a infectarse, ¿no? Y de esta manera se puede controlar la mastitis durante el periodo seco. Ya los tratamientos, hay varios tratamientos con distintos antibióticos que se lo pueden realizar, pero siempre lo posible de repente realizar un antibiograma para ver la mejor opción que se tiene, ¿no?, para realizar el tratamiento y sobre todo para no crear resistencia, pues, ¿no?, que muchas veces es lo que pasa con malos tratamientos que se suelen hacer dentro de lo que son los distintos protocolos que hay. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que viene a ser el tema en sí de mastitis. Ya, a ver, ¿de cuántos tipos de mastitis hablábamos? De 2, doctor. Ya, ¿cuáles eran? Clínica y subclínica. Ya, después hablamos de Mastitis crónica. Lo clasificábamos en dos, ¿no? Mastitis medioambientales y lo que era mastitis contagiosa. Cuando hablamos de mastitis contagiosa, estuvimos hablando de mastitis clínica, subclínica, y una que, lo nombramos muchas veces, ¿no?, porque es la crónica, ¿ya? Y cuando hablábamos de mastitis clínica, se dividía en tres. ¿Cuáles eran esas tres? La mastitis aguda, la aguda y la subaguda. Muy bien, muy bien. Ya eso dentro de lo que viene a ser un poco la clasificación de repente o los tipos de mastitis y signos clínicos que vienen a presentarse. Ya, este tema es muy importante, por ejemplo, por el mismo hecho de que, es uno de los que lo tenemos permanentemente dentro de lo que es las lecherías, ¿no? Y es uno de las enfermedades que nos acarrea bastantes pérdidas económicas. Ya por eso el tema de la consideración dentro de lo que viene a ser en sí el tema de mastitis. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Clínica? Es clínica. La mastitis contagiosa. Clínica, ¿no? Sí. Ya, doctor. Ya,